Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en las conferencias de introducción al psicoanálisis, segunda parte de los sueños. Es decir, el conjunto de conferencias está dividido en varias partes. La primera parte fue los actos fallidos, la segunda parte será los sueños, que tiene mucho que ver con la interpretación de los sueños. Estamos ya abordando la octava conferencia que tiene por título Sueños de niños. Y si me permiten un segundo, para ustedes será un segundo, para mí serán unos minutitos. Están tocando mi ventana. Voy a recibir a una visita que ustedes ya conocen. Un segundito. Listo, ya llegó mi visita. Está tomando agua, era mi perrito. Como podrán ver por mi ropa formal, no traigo hoy corbata, pero vengo hoy de un día de trabajo. Cuando yo voy a trabajar, dejo encargado a mi perrito con mi familia. Ajá. Y ahorita me lo traían. Llegué y no los encontré, pero estaban de paseo y mi perrito llegó con mucha agua. Ahorita está tomando agüita y en un momento más yo creo que me acompaña de este lado. Pero sin más, regresamos. Octava conferencia de introducción al psicoanálisis. Sueños de niños. Ajá. Dice el texto. Señora, señoras y señores. Ven, súbelo, Vito. Ven acá, ándale. Bueno, eso no dice el texto. El texto, repito, señoras y señores. Tenemos la impresión de haber avanzado demasiado rápido. Retrocedamos un trecho. Antes de que hiciéramos ese último intento de dominar la dificultad de la desfiguración onírica por medio de nuestra técnica, nos habíamos dicho, entre paréntesis, en la página 106, ahorita estamos en la página 115, nos habíamos dicho que lo mejor sería sortearla deteniéndonos en sueños en que estuviera ausente esa desfiguración o ella, la desfiguración, fuera mínima si esos sueños había, si los había, si esos sueños existían. Y ciertamente antes de continuar, es decir, a través de su propio autoanálisis, y esto es como un recuento histórico, el doctor Sigmund Freud se da cuenta de que los sueños son interpretables. ¿A qué nos referimos con que son interpretables? A que tienen un sentido dentro de una concatenación de pensamientos, una línea de pensamientos que por lo general pasa desapercibida para el durmiente, para el que sueña. Ajá. Y el doctor Freud justamente descubre que los sueños son interpretables teniendo en cuenta que esa línea de pensamientos es sometida a una cierta desfiguración. Ajá. Ven, súbete. Ven acá, chiquitín precioso. Ay, sí, qué bonito, qué bonito. Pero, regresamos al texto. Con esto nos apartamos de nuevo de la génesis de nuestro conocimiento, véase página 75, pues en realidad solo tras una aplicación consecuente de la técnica interpretativa y tras un análisis completo de sueños desfigurados, se fijó la atención en la existencia de los sueños no desfigurados. Antes de continuar, aquí el doctor Freud, recordemos, está haciendo una exposición introductoria al psicoanálisis a gente que no es doctor, ajá, o que no necesariamente tiene la formación profesional en 1915-1916 sobre la medicina de la época. No lo ha mencionado hasta ahorita en esta conferencia, pero tenía mucho que ver su formación, su técnica desarrollada para doctores, el psicoanálisis, con las condiciones, digámoslo así, epidemiológicas o bien la enfermedad mental por excelencia de tiempos del doctor Freud, la neurosis. Ajá. Ahorita regresamos al texto queriendo señalar cómo en los sueños hay una cierta desfiguración del pensamiento que normalmente tendría una persona, a través de la cual justamente se forman imágenes. Pero regreso al punto que nos aterriza el texto y el cual le da el título. Hablamos de sueños
en la humanidad como un fenómeno observable tanto en niños como en adultos. Hablo específicamente de neurosis porque existe una relación entre el fenómeno de la neurosis con la infancia. No quiero decir que necesariamente los traumas ocurren en la infancia, no nos vayamos por un camino victimizante. Nos vamos más bien como a una forma particular de relacionarse con el mundo que tienen los niños. Perdón, acabo de comer. Repito, nos enfocamos no en la infancia como el periodo de mayor vulnerabilidad, que tiene mucho que ver, pero no es todo. Hablamos de la infancia como un periodo específico en el cual, como seres humanos, nos relacionamos primero con una figura de cuidado, es decir, alguien que nos procura cuidados y cómo estos cuidados representan para nosotros el mundo entero. Poco a poco vamos ampliando nuestra visión más allá de esa primer figura de cuidados y justamente, dicho en las palabras sabias de la bebé de una analizante, mamá, yo no quiero dejar de ser bebé. Era el dicho de una niña. Una niña que se da cuenta, momento, no toda la vida es beso, abrazo, que me cuiden, que me den, sino, era una niña de 3 años. La vida es solicitud. La vida te demanda, la vida te requiere. Entre otras cosas, para esta niña de 3 años, que aprendiera a ir al baño, cosa que para esta pequeñita era terrible. Pero regresamos al texto, ¿vale? Dice el doctor Freud, los sueños que buscamos se encuentran en niños, es decir, esos sueños que no tienen tanta desfiguración o que de plano no tienen ninguna desfiguración, están en los niños. Los niños manifiestan estos sueños, lo cual también, dicho sea de paso, ahí está la nota a pie de página número 1, pero lo que sigue es elaboración mía. El psicoanálisis nos permite rescatar el valor de esas primeras formaciones infantiles, no como algo malo para ustedes o para mí, no como algo malo para los neuróticos de 1915, 1916, sino es la base, es el origen de todas, absolutamente todas nuestras evoluciones como especie. El hecho de que nosotros podamos decir un niño, una niña, de que nosotros podamos también emprender una serie de acciones para protegerlos, aun cuando los niños no saben que necesitan cuidado, protección. ¿De qué? Pues de todo. El mundo, en serio, es un lugar a veces muy frío, hablando del mundo natural, las cosas que ocurren en la naturaleza entre los animalitos, mientras que el mundo civilizado, la civilización humana, tiene ventajas que nosotros como seres humanos no sabemos distinguir hasta que las perdemos. Hasta que, y justamente parte de estas ventajas es poder decir, hay niños. Y parte de estas ventajas se notan cuando los niños dejan de ser niños y entonces a trabajar, a estudiar, a cuidarte a ti, a cuidarte a ti mismo, a ti misma, porque si no te cuidas, el mundo literalmente te puede matar. Pero esto hablando de niños sin cuidado o bien de adultos, hombres y mujeres irreflexivos. Ahorita regresamos al texto. Nota a pie de página número 1, hablando de esta frase del doctor Freud, los sueños que buscamos se encuentran en niños. Nota número 1. No existe, dice el traductor, un capítulo especial sobre sueños de niños en la interpretación de los sueños, pero se habla de ellos, de los sueños de los niños, en el capítulo 3. Véase páginas 146 y siguientes del volumen 3, donde se encontrarán los ejemplos mencionados en la presente conferencia. Regresamos al texto principal. Son breves los sueños de niños, breves, claros, coherentes, de fácil comprensión, unívocos y con todo indubitables, es decir, a pesar de que son niños, podemos creer fácilmente en que nos cuentan sus sueños con total libertad. Vamos a ver.
Es que iba a hacer un comentario sobre un caso que atendí hoy sobre un niño en relación con su mamá, es decir, un niño y los límites que él mismo, dentro de su propia regulación, dentro de su propio criterio, dice, no le voy a decir esto a mamá porque la puedo preocupar. No era algo alarmante, pero los niños aprenden desde muy temprano los límites de los padres, los límites psíquicos, los límites físicos, hasta dónde los propios niños pueden crecer dentro de las limitaciones inculcadas por los padres. Regresamos al texto, ¿vale? No me voy a meter demasiado en textos ajenos, iba a decir, en situaciones extrañas al texto. Dice el texto, pero no crean ustedes que todos los sueños de niños son de esta índole, es decir, breves, claros, coherentes, de fácil comprensión. Unívocos, es decir, una sola dirección, una sola dinámica, una sola dimensión. También, dice el texto, la desfiguración onírica se instala muy temprano en la infancia y se han registrado sueños de niños de 5 a 8 años que ya presentaban todos los caracteres de los posteriores. Pero si ustedes se circunscriben a la edad en que comienza la actividad anímica observable hasta el cuarto o el quinto año de vida, recogerán una serie de sueños que poseen un carácter que ha de llamarse infantil y después podrán hallar algunos de este tipo en años más tardíos de la infancia. Y aún en personas adultas ocurren, en ciertas condiciones, sueños en un todo equiparables a los típicamente infantiles. Fíjense, aquí justamente el doctor Freud nos da la pauta, esa relación que existía entre la infancia y la neurosis. En mi propio libro señalo que esta condición de enfermedad mental de época de Freud tenía toda la relación con unas ganas de querer ser niños que se guardan hasta ser adultos. Es decir, yo a mis 40, 50, 60, 70 años puedo demandar a mis seres queridos, a mi sociedad, un trato como si fuera un niño. No era una cuestión de transedad o algo así, era más bien una cuestión que se agrupaba en tiempos de Freud por la medicina en la neurosis. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Y con transedad me refiero justamente a una crítica al movimiento gender, a la teoría de género, en cuanto a que al año 2023 no es una crítica mía, es una crítica que circula en círculos académicos, circula en círculos, así digo, es un cantinfleo, pero está bien dicho, que quieren que les diga, círculos académicos circulan discursos. Uno de ellos es la teoría de género. Si yo me siento mujer y digo que soy mujer, tienen que respetarme. Pero si yo digo que tengo 17 años, aún con mi apariencia, ustedes podrían empezar a dudar de mí, de la certeza de lo que yo digo y podrían dudar también en señalar mi conducta, señalar mi deseo figurado en una palabra como cuestionable, ¿no? Podrían ahí sí limitarme en mis empeños de convivencia con gente que yo digo es de mi edad, cuando no tengo yo 17 años. Pero regresamos al texto y repito, esto no es lo que yo opino, es lo que he escuchado como una crítica al movimiento gender. Ahorita regresamos al texto. En estos sueños de niños podemos conseguir con mayor facilidad y certeza informaciones sobre la esencia del sueño. Confiamos en que habrán de revelarse decisivas y universalmente válidas. Número 1. Para la comprensión de estos sueños no se requiere de ningún análisis, de ninguna aplicación de una técnica. No hace falta preguntarle nada al niño que cuenta su sueño. No obstante, es preciso relatar algo de su vida. Importantísimo esto. En todos los casos hay una evidencia del día anterior que nos explica el sueño. Repito, en todos los casos de sueños de niños hay una vivencia del día
de ayer, del día anterior al sueño, es decir, horas antes de haber tenido el sueño, que explica el sueño. Y esto es importante. Vemos cómo no se trata de traumas en el sentido victimizante, es decir, pobre de mí por el hecho de que no comí un helado, sueño con helados. No, se trata de algo mucho más rico, mucho más eh, enriquecedor, tanto para los niños como para nuestra concepción de la mente humana. Continúa el texto. El sueño es la reacción de la vida anímica durante el dormir frente a esta vivencia del día. Es decir, tenemos una experiencia, esta experiencia del día anterior, de las horas anteriores, impacta la vida anímica. Aquí, acá. Ajá. Y por supuesto, genera una reacción que es el sueño. Consideremos, dice el texto, algunos ejemplos para apuntalar en ellos ulteriores inferencias, que podríamos decir conclusiones posteriores. Ulteriores inferencias. Inciso A. Un varoncito de 22 meses debe obsequiar una cesta con cerezas para un cumpleaños. Fíjense, 22 meses, menos de 2 años. Dice el texto. Es evidente que lo hace de muy mala gana, aunque le han prometido que le darán algunas cerezas, una cesta de cerezas. Imagínense eso. Niño, casi 2 años, tiene cerezas. A la mañana siguiente, cuenta lo que ha soñado. En la vida real, ten cerezas, molesto, dando las cerezas que él quería para él. Dice que sueña en la mañana siguiente. Y lo que sigue, lo voy a pronunciar en español. Viene la frase en alemán, se las voy a mostrar en la pantalla, pero también estos ejemplos de la interpretación de los sueños los recuerdo perfectamente. Heman alle Christian aufgessen. Algunas palabras, tienen esta R en medio. Quiere decir, el niño pronunció Heman, no Hermann. Pronunció su propio nombre. Y por supuesto, ahorita yo no sé alemán, les soy sincero. Estas palabras en alemán podrían no existir o podrían ser malas pronunciaciones de palabras que sí existen en alemán. Aquí, esto fue lo que dice el niño sobre su sueño. Y nos vamos a la interpretación, al asterisco. En la media lengua infantil, es decir, con un mal alemán. No es Germán, es Germán, pero el niño, apenas casi 2 años, dice mal su nombre. En lugar de Germán, Gemán. Comió todas cerezas. Por supuesto, cerezas quiere decir cerezas, pero el niño no puede hablar bien, al menos. Puede decir Gemán y cerezas. Esto lo vimos en la interpretación de los sueños. Ahorita veo que no va a haber más alemán mal pronunciado, al menos en las 2 siguientes páginas. Ahorita regresamos al texto principal, ¿vale? Geman alle Christen aufgessen. Regresamos al texto, inciso B. Ahí está. Dice el texto. Una niñita de 3 años y 3 meses ha navegado por primera vez por el lago. Ya en el desembarcadero, no quiere abandonar la embarcación y llora amargamente. Le parecía que el tiempo del viaje por el lago había pasado demasiado rápido, es decir, yo quiero seguir viajando en el lago. A la mañana siguiente, entre comillas, esta noche he viajado por el lago. ¿Se entiende? La niña no se fue a viajar por el lago. La niña estuvo en todo momento
junto a sus padres en su habitación. Pero ella dice, esta noche viajé en el lago. Oye, pero ¿cómo lo hiciste? No saliste de tu cuarto, te vi, estuviste dormida junto a nosotros toda la noche. Yo estuve en el lago, es decir, soñó que estaba en el lago. Dice el texto, sin duda este viaje duró más. Bien podemos agregar nosotros. Es decir, una cosa es que bajen a la niña del bote, de la embarcación, y otra que el corazón de la niña siga en la embarcación, lo cual es hermoso, ciertamente. Y aquí nos deja también ver cómo desde pequeñitos, ustedes y yo, luchamos con la realidad, pero no en un sentido enfermizo, ajá, no en un sentido tonto o estúpido de parte de ustedes y yo, nosotros. Ajá. Luchamos con la realidad porque ciertamente en la realidad no hay lugar para la humanidad, no hay lugar para nuestros deseos. Imagínense, los padres de esa niña de 3 años pagaron por ese viaje, tenían apartado esa embarcación por cierto tiempo. Ellos seguramente no podían darse el lujo, no podían continuar en esa embarcación porque no disponían de tanto dinero como para quedarse el tiempo suficiente para que la niña se aburriera de viajar. Entonces, mi pequeñita, perdóname, yo sé que no te gusta, pero nos tenemos que bajar del barco. La niña no quería y la niña, aún con el cuerpo junto a sus padres, se quedó en el barco. Su deseo permaneció ahí. Su deseo le dio vida a un sueño. Y aquí es importante, ¿cómo podemos acercarnos al deseo de acuerdo al psicoanálisis? No encontraremos, o al menos no hasta donde yo conozco, un texto, primero como la interpretación de los sueños dentro de la formación del psicoanálisis, y segundo, un texto específico que diga, esto es el deseo para el psicoanálisis. No, el deseo es un tema que atraviesa toda la obra de Sigmund Freud. Podemos aproximarnos como simplemente el uso lingüístico, la palabra deseo, pero nos quedamos cortos. En la interpretación de los sueños empieza una plasmación de la relación de la humanidad con su deseo de forma mucho más amplia de lo que ustedes y yo podríamos sospechar. Regresamos ahorita al texto, inciso C. Un chiquillo de 5 años y 3 meses participó en una excursión a, disculpen mi pronunciación, Echerntal, en Hallstatt. No sé dónde es eso. Ahí dice la nota pide página número 2. En la región de, disculpen supongo que es alemán, Salka-Mergut, Alta Austria. Ajá. Es decir, dentro de la Alta Austria se halla un lugar que se llama Salka-Mergut y dentro de ese lugar hay un lugar llamado Echerntal, y este lugar está en Hallstatt. Cosas. Dice el texto, había oído decir este niño de 5 años y 3 meses que Hallstatt estaba al pie del monte Dachstein. Lo estoy latinizando, tal vez no se pronuncia así. Dice el texto, y mostró mucho interés por este cerro. Desde la casa donde habitaba en Aus, o latinizando Ause, en el Dachstein se veía hermoso, y con el anteojo podía distinguirse en la cumbre la cabaña de Simony. El niño se había esforzado repetidas veces por discernirla, es decir, verla con el anteojo, supongo que algo así como telescopio o binoculares, algo así. No se supo el resultado, es decir, allí está el monte. Mm, 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 mm. Los padres del niño no supieron si vio la famosa cabaña de Simony. Podemos googlearla, pero no me voy a desviar más. La expedición comenzó con talante alegre y esperanzado. Imagínense eso, el niño emocionado con ir a una aventura, una expedición
a una cabaña que no sabemos si pudo ver con el telescopio. Dice el texto, cada vez que se veía un nuevo cerro, preguntaba el muchacho, ¿es el Dachstein? Fue enmudeciendo cada vez más a medida que se le contestaba negativamente, es decir, no, pequeñito, ese no es el Dachstein, está más allá, y más allá, y más allá, y más allá, y más allá, de forma tal que, continúa el texto, fue enmudeciendo cada vez más a medida que se le contestaba negativamente. Después se quedó mudo del todo y no quiso participar de una pequeña escalada hasta una caída de agua. Se pensó que estaría fatigado, pero a la mañana siguiente contó dichoso. Esta noche he soñado que estábamos en la cabaña de Simony. Con esa esperanza había participado entonces en la excursión. En cuanto a detalles, solo dio porque él había oído antes, se sube durante 6 horas por escalones. Mira. Bastarán estos 3 sueños para todas las informaciones que deseábamos. Punto número 2. Vemos que estos sueños de niños no carecen de sentido. Son, se destaca, actos anímicos de pleno derecho, comprensibles. Recuerden ustedes lo que yo les presenté como el juicio médico sobre el sueño. El símil de los dedos de una persona ignara, es decir, que no conoce, en música al recorrer las teclas de un piano. Es decir, página 78, Sigmund Freud nos dice que a veces los sueños nos parecen eso. Una persona que no sabe tocar el piano, pum, 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 pum. Y nosotros decimos que, que deje de tocar el piano, no sabe qué está haciendo. Mientras que podemos asegurar que en los sueños esa desfiguración, esa impresión de caos se puede ordenar. Ajá. Regresamos al texto. No se les escapará a ustedes cuán tajantemente contradicen estos sueños de niños aquella concepción. Y sería bastante extraño que el niño mientras duerme llevara a cabo operaciones anímicas plenas y que el adulto, en idéntico caso, dormido, soñando, se conformará con reaccionar mediante contracciones espasmódicas, movimientos. Ajá. Dice el texto, además tenemos pleno fundamento para atribuir al niño un dormir mejor y más profundo. Aquí no dice el texto, pero comparado a un adulto. Punto número 3. Estos sueños están desprovistos de desfiguración. Por eso no necesitan de ningún trabajo interpretativo. Sueño manifiesto y sueño latente coinciden aquí. Lo que sigue se destaca. Por lo tanto, la desfiguración onírica no pertenece a la esencia del sueño. Esto es, híjole, fortísimo. Puede ser que no puedan captar la naturaleza de este decir. Voy a tratar de transmitirlo. La desfiguración onírica no pertenece a la esencia del sueño. Desfiguración onírica, podemos decir que es como la evidencia de un supuesto avance en la formación de un psiquismo. ¿Ah? Lo que nos dice realmente esta desfiguración onírica, que no es la esencia del sueño, quiere decir cuán grande es la mentira que conforma la vida adulta, pues nos apartamos de aquellos deseos que nos dan identidad, que nos dan forma, que le dan sentido a nuestra vida. Vamos a regresar al texto. Puedo suponer que les quita a ustedes un peso. Puedo suponer que esto les quita a ustedes un peso del corazón. No del todo, doctor Freud. Hasta cierto punto sí, pero es que, una vez más, usted echa por tierra lo que como adultos consideramos es bueno para nosotros, el orden. Y es que lo cierto
Es importante también notarlo. Con esta frase, la desfiguración onírica no pertenece a la esencia del sueño. También quiere decir, es imposible autoengañarse por demasiado tiempo. Es imposible que nosotros escapemos de manera perfecta de nosotros mismos y de nuestros deseos. Regreso al texto, pero tras una reflexión más atenta, reconocemos en estos sueños un poquito de desfiguración onírica, una cierta diferencia entre el contenido manifiesto del sueño y los pensamientos oníricos latentes. Repito, poquito. Parecería que estos sueños no desfiguran nada, pero no es del todo cierto. Hay desfiguración, lo cual también hasta cierto punto me alivia a mí ahorita, porque no es una cuestión tanto de psicoanalista, es una cuestión de anhelar siquiera un poquito, una esencia de realidad en mi contacto con el mundo. Regresamos al texto. Lo que digo, que suena hasta cierto punto un tanto poético, la esencia de realidad es una lucha por el empeño científico, la posibilidad de decir conozco algo, aunque sea poquito, en efecto. Continuamos con el texto. Punto número 4. El sueño de un niño es la reacción a una vivencia del día, que ha dejado tras de sí un lamento, una añoranza, un deseo incumplido. Lo que sigue se destaca. El sueño brinda el cumplimiento directo, no disfrazado de ese deseo. Gracias, doctor Freud. Esto, en serio, es que para llegar a apreciar el psicoanálisis, justamente la interpretación de los sueños, es, digamos, la piedra angular. No para practicarlo, pero sí para poner un acento en donde nos hemos colocado como individuos a lo largo de nuestra vida y en donde, como sociedad, hemos colocado al psicoanálisis de forma tal que la gran mayoría de los individuos socialmente activos no confían en las autoridades médicas. Y esto no por obra y culpa del doctor Freud, sino por lo que hicimos y lo hacemos todavía hoy con su obra. Pero regresamos al texto. Ahora ustedes piensen en nuestras elucidaciones sobre el papel de los estímulos corporales externos o internos como perturbadores del dormir e incitadores de los sueños. Véanse páginas 83 y siguientes. De este texto de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, supongo se referiría a los primeros capítulos, las primeras conferencias que tratan sobre los sueños, la 5, 6 y la 7, me parece. Las 5 y las 6 debe ser. Continúa el texto. Nos familiarizamos entonces con hechos totalmente ciertos, pero pudimos explicar de ese modo solo un pequeño número de sueños. En estos sueños de niños, nada indica la acción de tales estímulos somáticos, es decir, del cuerpo. No podemos engañarnos sobre esto, pues los sueños son plenamente comprensibles y se captan con facilidad. Mas no por ello necesitamos abandonar la etiología del sueño por el estímulo. Solo cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué hemos olvidado desde el comienzo que, además de los corporales, hay estímulos anímicos perturbadores del dormir? Repito, ¿por qué hemos descuidado que hay estímulos anímicos perturbadores del dormir? Y aquí podemos hablar de los sueños de angustia, pero no necesariamente limitarnos a esos. Yo mismo expuse en los capítulos pasados, en las conferencias pasadas, un sueño que me perturbó. Y el sueño no tenía nada de especial, nada de feo. De hecho, al contrario, el sueño hermoso. No diré el contenido, simplemente me doy cuenta de un sentimiento en mí. Y era un sentimiento bonito, pero me despierto
Caray. Espantado por belleza, espantado por placer, espantado por la satisfacción que el sueño me había dado. Y no era un sueño eh, de polución, no, no, no. No era un sueño, digamos, de esa naturaleza. Pero, justamente, así también podemos ejemplificar. Sueños húmedos, ¿todos se disfrutan? No. En la medida que esta clase de sueños, fantasías, productos anímicos del alma, sentimiento, puede forzar en nosotros una nueva adaptación a nuestra realidad psíquica. Regresamos al texto. Y no obstante, sabemos que casi siempre son estas las excitaciones responsables de la perturbación del dormir en el adulto, es decir, ¡qué hermoso sueño! Pero eso quiere decir, no, no puede ser. Qué feliz me siento, pero esta felicidad no es sencilla de asimilar en mi vida en este momento. Regresamos al texto. Pues le impiden establecer la condición anímica que se requiere para dormirse, es decir, apartarse del mundo. Justamente, la retracción, dice el texto, del interés por el mundo. Entonces, quiere decir que hay algo en este mundo que despierta mi interés. Sí, no puedo dormir. Tengo que hablarle, tengo que buscarla o buscarlo. Vamos a regresar al texto, ¿vale? No me quiero ventanear mucho aquí, es decir, exponer. Hay que tener cuidado, chicas y chicos, a quien le exhiben, le exponen. Y esto es de mucho cuidado específicamente en tiempos de redes sociales. El mundo, les repito, puede llegar a ser un lugar muy peligroso. Regresamos al texto. Tengo que desarrollar más esto, pero será en otra ocasión. Seguramente el fin de semana que espero tenerlo libre, ahorita voy a checar. Dice el texto, en vez de suspender la vida, preferiría continuar el trabajo en las cosas que le ocupan y por eso no duerme. Un estímulo anímico así, perturbador del dormir, es por tanto, en el caso del niño, ese deseo no tramitado frente al cual reacciona con el sueño. Número 5 o punto número 5. Esto nos brinda, por el camino más corto, información sobre la función del sueño. Qué bueno que lo dice el doctor Freud. Estuve a punto de decir, entonces nos valemos del sueño. Pero, dice Freud, el sueño en cuanto reacción frente al estímulo psíquico, deseo, tiene que ver el valor de una tramitación de este. Repito, el sueño en cuanto reacción frente al estímulo psíquico tiene que tener el valor de una tramitación de este, tal que lo elimine y se pueda seguir durmiendo. Es decir, algo del mundo me ocupa, pues lo sueño. Ah, ¿en serio quiero eso? Sí, sí, sí quiero. Dice el texto, en cuanto al modo en que esta tramitación por el sueño es posibilitada dinámicamente, no lo sabemos todavía. Pero desde ahora observamos que se destaca, el sueño no es perturbador del dormir, según la causación que se le hace, sino el guardián del dormir, el que elimina las perturbaciones de este, es decir, lo que nos estorba para dormir, eso lo tramita el sueño. Continúa el texto. Nos parece que habríamos dormido mejor si no hubiera existido el sueño, pero nos equivocamos. En realidad, sin la ayuda del sueño, no habríamos dormido. Me ha descubierto, doctor Freud, me ha descubierto que a veces prefiero no dormir. Dice el texto, es mérito de él
que hayamos dormido tan bien. No pudo evitar perturbarnos en algo, así como el guardián nocturno muchas veces no puede menos que hacer algún ruido mientras da caza, con Z, a los perturbadores del descanso que quieren despertarnos con su barullo. Nota número 6. Permítanme un momento, estamos en la página 118 ya, y este texto acaba teniendo en cuenta una página de una ilustración en la 124. Estamos aproximadamente a 5 páginas de terminar. Repito, 118. Punto número 6. Puesto que el excitador del sueño es un deseo, es decir, el inicio del sueño es un deseo, lo que genera al sueño es un deseo, su cumplimiento es el contenido del sueño. Esto constituye uno de los caracteres principales del sueño. El otro, también constante, es que el sueño no expresa simplemente un pensamiento, sino que figura ese deseo como cumplido cuando, sino que figura, es decir, representa o nos presenta ese deseo como cumplido en cuanto vivencia alucinatoria. Por eso es bellísimo. ¿Por qué? Lo voy a poner con otras palabras. La vida no nos dio, pues soñamos con eso. Aquí estamos acercándonos a la psique, la mente, conforme a la elaboración de Freud, como algo creativo, no algo pasivo. No es un voy a que me digan lo que es salud mental mis doctores. No. Voy, escucho, supongo, abstraigo, creo, elaboro, sostengo. El ejemplo al cual yo le doy más atención en mi propio libro, en mi propia línea de investigación, es algo muy sencillo, el placer. El placer y el dolor. Y por tal, la satisfacción. Es muy, muy sencillo realmente. Muy sencillo. Disfrutamos de cosas diferentes, ustedes y yo. Aun cuando nos pueda gustar a los dos el helado de chocolate, a ustedes y a mí, no lo disfrutamos de la misma forma. No no nos enfocamos en la misma experiencia solo del sabor a chocolate. Y eso suponiendo que a los dos nos guste el helado de chocolate. La verdad es que en la experiencia del placer, el abanico humano es justamente infinito. Y el ejemplo que tenemos aquí, a un sujeto leyendo obras de un caballero de 1916, que podemos llegar incluso a disfrutar, enfocar nuestra atención, disfrutar leer, disfrutar de escribir, disfrutar analizar el mundo. Regresamos al texto. Voy a repetirlo porque a mí me emociona esto. El otro también es constante. Es que el sueño no expresa simplemente un pensamiento, sino que figura ese deseo como cumplido en cuanto vivencia alucinatoria. Es decir, no es meramente una imagen, es el sabor a chocolate que nos trae el sueño, el calor de un abrazo que no existe, el encanto de una melodía que tampoco existe. Y esto es curioso también. ¿Cuántas canciones no vienen de sueños? Muchísimas a lo largo de la historia de la música. Pero regresamos al texto. Lo que sigue se destaca. Son las palabras de la niña de unos puntos atrás. Yo quería viajar por el lago, dice el deseo que incita el sueño. El mismo sueño tiene por contenido. Yo viajo por el lago. Ajá. No es una cuestión futura, podríamos decir. La niña se quedó con ganas, ¿no? La niña lo hizo en el sueño. Uh-huh.
Ya lo cumplió. Ya no lo necesita más. Continúa el texto. Por consiguiente, aún en estos sueños simples de niños, subsiste una diferencia entre sueño latente y sueño manifiesto. Una desfiguración del pensamiento onírico latente. Lo que sigue se destaca. La transposición del pensamiento en vivencia. Transposición, transformación, el cambio, es decir, pienso, sueño y ya no estoy pensando, estoy viviendo. Pero es un sueño. Lope de Vega creo que escribió La vida es un sueño. Arthur Conan Doyle, que no tengo mi libro ahorita, lo tengo en el trabajo. Querido Watson, en la vida ocurren sucesos tan impensables que es a veces difícil distinguir un sueño de la realidad. Y estoy trastocando aquí, estoy cambiando, acomodando las palabras de Sherlock Holmes a su amigo Watson. Pero palabras que usa Arthur Conan Doyle para describir esa relación entre ustedes, yo y la realidad. Regresamos al texto. Por consiguiente, aún en estos sueños simples, no, esto ya lo leí. La transposición de pensamiento en vivencia. Continuamos. En la interpretación del sueño, es preciso, ante todo, revertir esta cuota de alteración, es decir, pasar del sueño al pensamiento. Entonces, el fragmento del sueño antes comunicado, yo veo a mi hermano dentro de una caja, no ha de traducirse, mi hermano se restringe, entre comillas, sino yo querría que mi hermano se restringiese. Mi hermano debe restringirse, debe limitarse, debe ponerse un alto. Por eso en mi sueño yo lo veo en una caja. No que esté yo queriendo matarlo, no que en mi sueño se haya muerto, no. Quiero que se limite, me preocupa. Entonces, fíjense, el sueño nos lo presenta como presente, el deseo, mientras que la interpretación de los sueños lo manifestamos como un futuro. Yo querría, a mí me gustaría. Continúa el texto. De los dos caracteres generales del sueño aquí mencionados, es evidente que el segundo tiene mejores perspectivas que el primero de ser aceptado sin contradicción. Solo mediante extensas indagaciones podremos certificar que el excitador del sueño tiene que ser siempre un deseo y no puede consistir en una preocupación, un designio o un reproche. Por ello, no afecta al otro carácter, pero ello no afecta al otro carácter, a saber, que el sueño no reproduce simplemente ese estímulo, sino que lo cancela, lo elimina, lo tramita mediante una suerte de vivencia, es decir, no nos hagamos tontos, soñar no es lo mismo que vivir. Hay evidencia, hay elementos que sí nos pueden ayudar a separar estoy durmiendo de estoy soñando, pero llega un punto en la vida justamente anímica en el cual la vida y el sueño se entremezclan, no solo hablando de la fantasía y su influencia en la vida cotidiana y en la relación que tenemos con el mundo y con nosotros, sino también en la construcción del sueño. ¿Cómo decirlo? La fantasía devenida el sueño, o bien el sueño como una manifestación de nuestra fantasía. Vamos a regresar al texto. Anudada a estos caracteres del sueño, podemos retomar también la comparación del sueño con la operación fallida. A ver. Esto me interesó. En esta última distinguimos una tendencia perturbadora y una perturbada. Véanse páginas 54 y siguientes. Y la operación fallida sería el compromiso entre ambas. En ese mismo esquema calza también el sueño. En él, la tendencia perturbada no puede ser otra que la de dormir. Quiero dormir, digamos mejor, por el deseo que urge ser tramitado, puesto que hasta ahora
No hemos llegado a conocer ningún otro estímulo anímico perturbador del dormir. Súbelo, Vito, ven acá. Mi perrito está rondando por aquí, se me queda viendo. Ven, ándale, ahorita salimos a pasear. Ven. Continúa el texto. El sueño es también el resultado de un compromiso. Dormimos y no obstante, vivenciamos la cancelación de un deseo. Satisfacemos un deseo, pero seguimos durmiendo. ¡Wow! Eso estuvo bello también. Ambas cosas se realizan en parte y en parte se resignan. ¡Oh! Oh, oh! Fíjense, es que eso es también hermoso. Y hasta cierto punto también entiendo por qué el doctor Freud esperaba que nos tranquilizara esa afirmación de la cual ya no quiero ni saber. Voy a regresar y estoy suspirando. Esto es en serio, me duele. Permítanme. La desfiguración onírica no pertenece a la esencia del sueño. Eso me dolió mucho, porque yo quiero saber, porque yo quiero establecer contacto. ¿Pero con qué? He ahí lo que me provoca un dolor. La realidad, alguien, un otro. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? No lo sé. Y al mismo tiempo que este sueño despedaza ese anhelo de saber, de conocer, de acercarse, de tocar, ser tocado, compartir la experiencia mía, al tiempo que se revela como lo imposible, me dice que es la única forma en que ocurra. Estoy siendo muy abstracto, por supuesto es un anhelo amoroso el que yo tengo, y por supuesto el texto me conmueve, y no me puedo hacer tonto frente a eso. Ajá. Ya estábamos en el punto 7, terminando el 7. Pero aquí, esto es justamente lo que me da vida de nuevo. Dormimos y al mismo tiempo no. Estamos al pendiente de un deseo, algo que nos coloca en relación con la realidad. Y al mismo tiempo ese algo del mundo nos lo llevamos puesto, lo hacemos propio y dormimos. Es decir, puedo amar, puedo ser amado y al mismo tiempo sigo vivo, seguiré vivo. Regresamos al texto, ¿vale? Nota número 8, y por esto justamente el psicoanálisis es, al menos para mí, una delicia. No cambiaría casi ninguna vivencia, casi, por estar aquí leyendo. Punto número 8. Recuerden ustedes que en su momento, véase página 89, esperábamos obtener un acceso a la comprensión de los problemas del sueño por el hecho de que ciertas formaciones de la fantasía, muy transparentes para nosotros, se llamen, entre comillas, sueños diurnos. Aquí, les soy sincero, es la traducción de un vocablo alemán. No trae ahorita el texto, pero lo vimos ampliamente en la interpretación de los sueños. Como entre estar despierto y dormir, entre la conciencia y los sueños, está justamente el sueño diurno, el sueño que nos invade, que nos roba la atención estando despiertos y que por supuesto se asemeja mucho con el sueño real, el sueño de la noche, con que hacemos o buscamos hacer realidad nuestras fantasías, nuestros deseos. Continúa el texto. Ahora bien, estos sueños diurnos son realmente cumplimientos de deseos eróticos o de ambición, que no nos, perdón, que no son bien conocidos, pero aunque se los representa vívidamente, son pensados y nunca vivenciados de manera alucinatoria. De los dos caracteres principales del sueño, por tanto, corroboramos aquí el menos certificado, mientras que el otro, por depender del estado del dormir y no ser realizable en la vida de vigilia, falta por completo. A ver otra vez.
Por un momento empecé a leer en automático, discúlpenme, es que el texto me ha impactado demasiado. No estoy mareado, pero sí quisiera yo detenerme un poco para que el significado me imbuya, me invada. Ujú. Y es que también hay algo que me ha causado inquietud desde hace al menos 2 puntos. Repito, estos sueños diurnos son realmente cumplimientos de deseo, cumplimientos de deseos eróticos o de ambición, que no son bien conocidos, es decir, es claro eso. Pero aunque se los representa vívidamente, son pensados, es decir, pasan por la conciencia, pasan por una crítica y nunca son vivenciados de manera alucinatoria, por mucho que nuestra fantasía sea sumamente fuerte. De los dos caracteres del sueño, por tanto, corroboramos aquí el menos certificado, mientras que el otro, por depender del estado del dormir y no ser realizable en la vida de vigilia, falta por completo. Aquí ya me pregunto, ¿cuáles son los dos caracteres principales del sueño? Lo acabamos de ver, pero que el sueño viene de un deseo y que lo presenta como un deseo cumplido. Es eso. El sueño nace de un deseo y el contenido del sueño es el cumplimiento de deseo. El contenido, la forma que toma el sueño. Vamos a continuar. Estaba viendo que me salté la nota número 3, pero sería cuestión de retomar el texto muy anterior. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces, el sueño como viene de un deseo y cumple ese sueño, eh, toma la vida de la vigilia y la completa. Podemos tomarlo así también. Entonces, de los dos caracteres principales del sueño, corroboramos aquí el menos certificado. ¿Cuál es? No entiendo muy bien ahí. Mientras que el otro, el hecho de que eh, por depender del estado del dormir y no ser realizable en la vida de vigilia, es decir, depende de que no nos podamos mover. Claro, es que ese es el punto, miren, lo voy a poner así. En la vida de vigilia nos ocupamos de vivir conforme a nuestros deseos, hasta cierto punto. Cuando no podemos llevar a cabo un deseo, lo posponemos o simplemente nos olvidamos de él, de ese deseo, el sueño lo toma y se ocupa de ello mientras estamos dormidos, inmóviles. Ajá. Continúa el texto. Por consiguiente, en el uso lingüístico hay una vislumbre de que el cumplimiento de deseo es un carácter principal del sueño. De pasada, si el vivenciar en el sueño es solo un representar transmudado, posibilitado por las condiciones del estado del dormir, vale decir, un sueño diurno nocturno, ¿what? Desde ahora comprendemos que el proceso de la formación del sueño puede cancelar al estímulo nocturno y procurar satisfacción, pues también el soñar diurno, es decir, del día, es una actividad ligada con una satisfacción y solo a causa de esto, por cierto, se la cultiva, pero no solo este. También otro uso lingüístico, antes de continuar, recordemos, es del alemán, pero también otro uso lingüístico se manifiesta en el mismo sentido. Conocidos refranes dicen, el, el chancho sueña con bellotas, chancho es cerdito, ¿vale?
El ganso sueña con maíz. O preguntan, ¿con qué sueña la gallina? Con mijo. Nota número 4. El primero es un proverbio húngaro y el segundo es un proverbio judío. Véase Interpretación de los Sueños, volumen 4, página 151 y la nota 12. Continúa el texto. Estos refranes se remontan entonces todavía más lejos que nosotros, desde el niño hasta el animal, y aseveran que el contenido del sueño es la satisfacción de una necesidad. Otros tantos giros idiomáticos parecen apuntar a lo mismo, como, entre comillas, hermoso como un sueño. Ahí finaliza una frase, viene otra, entre comillas. Eso no se me ocurriría ni en sueños. Otra frase, no lo había imaginado ni en mi sueño más atrevido. El uso lingüístico nos muestra aquí una evidente toma de partido. En efecto, también hay sueños de angustia y sueños de contenido penoso, es decir, doloroso o indiferente, pero no han conmovido al uso lingüístico. Este conoce, por cierto, sueños malos, entre comillas, pero decididamente el sueño es para él solo el dulce cumplimiento de un deseo. Ningún refrán nos asegura que el chancho o el ganso sueñan con que son sacrificados. Pues no. Es que está pasando un helicóptero, la vida es deseo, o bien el deseo es un reflejo de la vida. Regresamos al texto. Sería inconcebible, desde luego, que ese carácter, el del cumplimiento del deseo, no hubiera sido observado por los otros autores que se ocuparon del sueño. Al contrario, lo hicieron con harta frecuencia, pero a ninguno se le ocurrió admitirlo como universal ni tomarlo como punto axial para la interpretación del sueño. Imaginamos perfectamente lo que pudo hacerles abstenerse de ello y después lo consideraremos. Ahora bien, vean ustedes la multitud de esclarecimientos que hemos ganado con la consideración de los sueños de los niños. Y casi sin trabajo, esto está con signos de admiración. La función del sueño como guardián del dormir, su génesis a partir de dos tendencias concurrentes, una de las cuales, el afán de dormir, permanece constante y la otra aspira a satisfacer un estímulo psíquico. La prueba de que el sueño es un acto psíquico provisto de sentido, sus dos caracteres principales, el cumplimiento de deseo y vivenciar alucinatorio. Ok, ahí están ya dichos claramente. Dos caracteres principales del sueño, cumplimiento de deseo y vivenciar alucinatorio. Yo dije el contenido, pero tiene que ver. Si simplemente soñáramos como imágenes y la imagen no sería una vivencia, entonces el sueño no nos serviría de nada. Pero regresamos al texto. Y dilucidándolos, pudimos olvidarnos casi de que estudiábamos psicoanálisis, ciertamente. Además, su anudamiento con las operaciones fallidas, además de su anudamiento, es decir, su relación con las operaciones fallidas, nuestro trabajo no tuvo ningún cuño particular. Cualquier psicólogo que nada supiera sobre las premisas del psicoanálisis habría podido esclarecer estas cosas sobre los sueños infantiles. Pregunta, y esto está en el texto, se los quiero mostrar. ¿Por qué ninguno lo ha hecho? Y descubro en este momento que, si bien estoy grabando, mi fondo de pantalla se ha descompuesto. Ahorita lo compongo. Cualquier psicólogo que nada supiera sobre las premisas del psicoanálisis habría podido esclarecer estas cosas sobre los sueños infantiles. ¿Por qué ninguno lo ha hecho? Y aquí no es un ataque a la psicología del año 2023, año en que estoy leyendo este texto. Es una observación que Freud lanza a la psicología de su época. Ajá. Freud no pretende con esta frase que estoy subrayando señalar que el psicoanálisis es superior a la psicología del año 2023. Eso podríamos hablarlo, ustedes y yo, pero
Lo que sí les digo, la psicología tiene mucho más de qué preocuparse antes de ocuparse del psicoanálisis, entre otras cosas, definir su objeto de estudio. Voy a finalizar de compartir la pantalla, ¿vale? Esa dificultad no aparece en el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un objeto de estudio bien definido. Esto es lo anímico inconsciente. Ahí está. Ya tengo fondo de nuevo. Pero bueno, regresando al texto, ¿qué es eso de lo anímico inconsciente? Vamos paso a paso, queridas y queridos. Continuamos con el texto. Si no hubiera otros sueños que los infantiles, el problema estaría resuelto, nuestra tarea terminada, y por cierto, sin indagar al soñante, es decir, a ver, háblame de tu sueño, sin sacar a la luz lo inconsciente, ahí está la palabrita mágica, y sin recurrir a la asociación libre. Ahora bien, en este punto se sitúa evidentemente la continuación de nuestra tarea. Ya hemos hecho repetidas veces la experiencia de que caracteres que se habían presentado como universalmente válidos se corroboraron después solo para cierto tipo de sueños y cierto número de ellos. Por eso tenemos por delante averiguar si los caracteres universales que inferimos de los sueños, aquí viene la imagen, que los sueños de niños son más sostenibles, si valen también para aquellos sueños que no son transparentes y cuyo contenido manifiesto nos permite reconocer y cuyo contenido manifiesto no permite reconocer vínculo alguno con un deseo diurno pendiente. Nos hemos formado la idea de que estos otros sueños han experimentado una vasta desfiguración y por eso es imposible juzgarlos de primera intención. Sospechamos también que para esclarecer esa desfiguración necesitaremos de la técnica psicoanalítica que pudimos omitir en nuestra recién adquirida comprensión de los sueños de niños. De todos modos, queda todavía una clase de sueños que no están desfigurados, y lo mismo que los sueños de niños. Se dejan reconocer fácilmente como cumplimientos de deseo. Son los provocados durante toda la vida por necesidades corporales imperativas, el hambre, la sed, la satisfacción sexual. Son, pues, cumplimientos de deseo como reacciones frente a estímulos corporales interiores. Así, de una niña de 19 meses he registrado un sueño que consistía en un menú al que iba agregado su nombre, Ana F. La traducción. Aquí nos dice el traductor, esta niña era la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Y luego de su nombre decía más o menos esto a media lengua, es decir, con un mal alemán. Fesas, fesas silvestres, evos, papia, o sea, en lenguaje adulto, Anna Freud, fresas, fresas silvestres, huevos y papilla. Ajá. Regresamos al texto. Como reacción, repito, una niña de 19 meses, Anita Freud, un sueño que consistía en un menú al que iba agregado su nombre. Esto como reacción frente a un día de ayuno que le impusieron a causa de un trastorno digestivo, al cual se había atribuido precisamente al fruto que aparece 2 veces en el sueño. 2 veces. Ah, fresas, fresas silvestres. Ajá. Fesas silvestres. Ajá. Continuamos con el texto. Al mismo tiempo, la abuela, cuya edad sumada a la de la nietecita era de 70 años, debió ayunar un día entero debido a las molestias de un riñón flotante. No sé qué es eso, pero el doctor Freud era médico. Continúa el texto. Y esa misma noche soñó que la invitaban a un convite y le ofrecían los más exquisitos bocados. Observaciones hechas en prisioneros que padecieron hambre y en personas que debieron soportar privaciones en viajes o expediciones
enseñan que en tales condiciones se sueña por regla general, con la satisfacción de estas necesidades. Así, Otto Nordenskjöld, en su libro Antarctic, dice lo siguiente acerca del destacamento que debió invernar con él en 1904. Lo que sigue está entre comillas, es todo el sueño. Muy característicos de la orientación de nuestros pensamientos más íntimos eran nuestros sueños, nunca tan vivos ni tan numerosos como entonces. Aun aquellos de nuestros camaradas que solo por excepción soñaban, ahora tenían por la mañana, cuando intercambiábamos nuestras últimas experiencias de este mundo de la fantasía, largas historias que contar. Todas versaban sobre aquel mundo exterior, tan lejano ahora de nosotros, pero a menudo se adecuaban a nuestra situación actual. Puntos suspensivos. Continúa. Comer y beber eran, por lo demás, los puntos nodales en torno de los cuales giraban casi siempre nuestros sueños. Uno de nosotros, que descollaba por su participación en grandes almuerzos nocturnos, era dichoso cuando por la mañana podía informar, lo que sigue entre comillas, que había asistido a una comida de 3 platos, cierra comillas. Otro soñaba con tabaco, con montañas enteras de tabaco. Otro con el barco que a toda vela se acercaba por el mar abierto. Aún otro, se me hizo agua la boca, aún otro sueño merece ser mencionado. El cartero llega con la correspondencia y da una larga explicación sobre los motivos por los cuales se hizo esperar tanto. La había entregado equivocado y solo tras mucho trabajo logró recuperarla. Una carta. Desde luego, mientras dormíamos nos ocupábamos de cosas más importantes aún, pero era en extremo llamativa la falta de fantasía en casi todos los sueños que yo mismo soñé o escuché contar. Falta de fantasía, es decir, sueños lógicos, sueños que no tomaban algo como irreal, fantasioso o similar, ¿vale? Continuamos. Sería de gran interés psicológico ciertamente que todos estos sueños pudieran registrarse, y fácil es comprender cuánto anhelábamos dormir, pues así se nos ofrecía todo lo que cada cual apetecía fervientemente. Cierra la cita. Citaré todavía, dice Freud, siguiendo a Duprel, 1885, lo que sigue entre comillas. Mungo Park, próximo a morir de consunción durante un viaje por el África, soñaba sin cesar con los valles y las vegas de su patria, de abundantes aguas. De igual modo, el barón Trek, atormentado por hambre en la fortaleza de Magdeburgo, se veía rodeado por opíparos manjares, y George Back, que participó en la primera expedición de Franklin, cuando a consecuencia de terribles privaciones estuvo próximo a morir de hambre, soñaba de continuo y monótonamente con abundantes comidas. Cierra comillas, nota número 5. Estas dos citas aparecen en la interpretación de los sueños, página 150, nota 11, volumen 4. Ahí sí estaba el 4. Regresamos al texto. Si alguien experimenta sed por la noche por haber disfrutado de una seta de platos muy sazonados, es fácil que sueñe que bebe. Nota número 6. Un análisis detallado de un sueño de este tipo se ofrece en la interpretación de los sueños, páginas 143-144. Continuamos. Es imposible, desde luego, tramitar mediante el sueño una necesidad más intensa de comer o beber. De tales sueños despertamos sedientos y entonces tenemos que beber agua real. El rendimiento del sueño es en este caso de ínfimo valor práctico, pero no es menos claro que se recurrió a él con el fin de preservar el dormir contra el estímulo que surge a despertar y a actuar. Perdón, el rendimiento del sueño es en este caso de ínfimo valor práctico, es decir, la función, pero no es menos claro que se recurrió a él con el fin de preservar el dormir contra el estímulo que urge, que nos invita, que nos fuerza a despertar y actuar. A menudo, siendo menor la intensidad de estas necesidades, los sueños de satisfacción resultan suficientes. De igual modo,
El sueño crea satisfacciones bajo la influencia de los estímulos sexuales, pero ellas exhiben particularidades dignas de nota. Como la pulsión sexual tiene la propiedad de ser en cierto grado menos dependiente de su objeto que el hambre y la sed, la satisfacción dentro de un sueño de polución puede ser real. Un sueño húmedo, sueño de polución, sueño húmedo. Y a consecuencia de ciertas dificultades, después las mencionaremos, en el vínculo con el objeto ocurre con particular frecuencia que la satisfacción real se conecte empero con un contenido onírico obscuro o desfigurado. Esta peculiaridad de los sueños de polución los convierte, como ha observado Otto Rank en 1912, en objetos propicios para el estudio de la desfiguración onírica. Nota número 7. Dice el traductor, esto se examina más cabalmente en la interpretación de los sueños, volumen 5, página 504. Regresamos al texto. Por lo demás, todos los sueños de necesidad de adultos suelen contener, además de la satisfacción, otra cosa proveniente de fuentes de estímulo puramente psíquicas y que, para ser comprendida, requiere de interpretación. Por otra parte, no pretendemos observar que en los adultos los sueños de cumplimiento de deseo, formados según el tipo o el modo, la forma infantil, ocurren solo como reacciones frente a las llamadas necesidades imperativas. Wow. Conocemos igualmente sueños breves y claros de este tipo bajo la influencia de ciertas situaciones dominantes que proceden, sin duda alguna, de fuentes psíquicas de estímulo. Así, por ejemplo, los sueños de impaciencia, cuando alguien ha hecho los preparativos para un viaje, para una presentación teatral importante para él, para una conferencia o una visita, y ahora sueña en el cumplimiento anticipado de su expectativa, vale decir, la noche anterior a ese suceso se ve a sí mismo llegado a su meta, se ve a sí mismo llegado a su meta en el teatro o en la plática con el visitado, o los llamados con acierto sueños de comodidad, cuando alguien que de buena gana querría seguir durmiendo, sueña que ya está levantado, se lava o se encuentra en la escuela, mientras que en realidad sigue durmiendo. Vale decir que prefiere levantarse en el sueño y no en la realidad. Nota número 8, otra vez interpretación de los sueños, página 145. Dice el texto, el deseo de dormir cuya regular participación en la formación del sueño hemos reconocido, se expresa desembosadamente, es decir, sin problema, en estos sueños y se muestra como su esencial formador, el deseo de dormir. La necesidad de dormir se alinea con buen derecho junto a las otras grandes necesidades corporales. He aquí la reproducción de un cuadro de Schwindt de la galería, voy a latinizar, Schack de Múnich. Vean ustedes cuán acertadamente captó el pintor la génesis de un sueño a partir de una situación dominante. Se trata del cuadro, ahorita se los voy a mostrar, el sueño del prisionero, y no puede tener otro contenido que su liberación. Es muy lindo que la liberación haya de cumplirse a través de la ventana, pues por ahí penetra el estímulo luminoso que pone fin al dormir del prisionero. Los gnomos, subidos unos sobre otros, representan sin duda las posiciones sucesivas que él habría debido adoptar en su escalada hasta la ventana. Y no me equivoco, no, ni supongo que exista intención en el artista, el gnomo que está en lo alto, el que corta las rejas y por tanto hace que lo que el propio prisionero querría, tiene los mismos rasgos que él. Ahorita vemos la pintura. Primero finalizamos el texto, ya estamos a un párrafo. En todos los sueños, exceptuados los sueños de niños y los del tipo infantil, nos sale al paso y nos estorba, según dijimos, la desfiguración onírica. A primera vista no podemos decir si también ellos son cumplimientos de deseo, según conjeturamos. Su contenido manifiesto no nos deja adivinar el estímulo psíquico a que deben su origen,
y no podemos demostrar también que también ellos se empeñan en apartar o tramitar ese estímulo. Sin duda tienen que ser interpretados, o sea, traducidos. Es preciso hacer revertir su desfiguración y sustituir su contenido manifiesto por el latente, antes de que podamos pronunciar un juicio sobre si lo que hemos descubierto en los sueños infantiles puede exigir validez para todos los sueños. Ahora sí, permítanme. Con esto finalizamos el texto, la octava conferencia, pero, evidencia, página 124. Voy a regresarme a unas páginas atrás. El sueño del prisionero, de Mortis von Schwind. No se alcanza a ver, ciertamente. Pero para eso tenemos Google, ¿no creen? De hecho, voy a dejar de compartir porque me di cuenta de un error en cuanto a compartir pantallas. Ahorita yo escogí la pantalla donde tengo mi lector de PDFs, algo que me facilita mucho el acceso al texto. Me deja libres las manos, excepto tal vez por el uso del mouse, pero al momento de acercarme a compartir pantallas, tengo que regresar a mi programa original y después Share Screen, irme acá. Era el sueño del prisionero. Prisionero. Imágenes. Creo que hubiera puesto al autor, Schwind. Miren, esto se ve mucho más claramente. Mira, Pinterest. Tengo una cuenta en Pinterest. Nos dice Freud, estos son gnomos. Sueño con la libertad. Y no alcanzo a ver. No creo que ¿cómo se dice? A ver, momento. No creo que la resolución de la imagen nos permita notar, aquí tendremos que confiar en la interpretación del doctor Freud, que el prisionero y el duende, el gnomo que está cortando las rejas, tengan el mismo rostro. Pero sin duda, una plasmación. El sueño del prisionero, miren, otras imágenes muy interesantes. Pero con esto finalizamos la lectura y el estudio de la octava conferencia de introducción al psicoanálisis. Vamos a pasar a la novena, pero no en este momento. La novena tiene por título La censura onírica. Hablando de la segunda parte, todavía tenemos bastante por delante. Estoy viendo que el resto de este quinto volumen sigue siendo el estudio del sueño. Sí. Estoy viendo la conferencia 14 y 15. Siguen tratando sobre el sueño. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en la conferencia número 9 y cuídense mucho. Bye.